Vamos con Valeo y nos vamos a referir como preludio de este resumen la calificación de Moody, que es la mayor evaluación que puede ser alcanzado por un fiduciario en Argentina, y podemos encontrar algunas características como esta, de definición de Moody hacia Banco de Valores, como la estructura de fondeo con baja dependencia del mercado de capitales. Banco de Valores presenta una adecuada calidad de su cartera de activos con bajos niveles históricos de morosidad, yo diría casi nulos, y elevados índices de cobertura. Por ejemplo, la cobertura del año pasado llegó a ser más de 8 veces de lo que daba la cartera irregular. Es bastante, o sea, consideran que las posiciones e instrumentos del sector público vinculan al banco, así como el resto de las entidades bancarias en Argentina. Después vamos a ver que la vinculación al sector público es grande, es bastante alta respecto a la financiación que tiene hacia el entorno privado, ¿no? Después tiene las condiciones de mercado, débiles condiciones, ya que la financiación y el fondeo forman una parte muy chiquita del PBI comparado con otros países de la región. Las fortalezas que Moody da son elevada posición competitiva en los segmentos de estructuración de fideicomisos financieros, ya que abarcan más del 70% del market share, custodia y asesoramiento a empresas en materia de emisión de títulos de valores, holgados niveles de liquidez y baja dependencia de financiamiento del mercado de capitales y riesgo limitado sobre sus carteras de financiaciones. Debilidades crediticias, elevada concentración en el mercado de sociedades depositarias, moderada exposición del sector público que lo vincula al riesgo de refinanciamiento de deuda pública y a cambios en condiciones de política monetaria. Moderado, diría alta en este caso. Después vamos a ver también el complejo entorno operativo, demarcado por la caída de niveles de emisiones de fideicomiso y obligaciones, de hecho han caído, y que presiona la capacidad de generación de fondos para la entidad. Banco Valores tiene como presidente a Juan Ignacio Napoli, vicepresidente y gerente general a Norberto Dante Alejandro Matis, y parte de la cartera, si bien Napoli tiene el 7,74, también la tiene en Néstor Nelson Navarro con el 8%, ANSES tiene el 7,24%, después, bueno, Menéndez, Nápoles Inversiones, así todo, BP Global Partners. Lo que flota en la bolsa es alrededor del 61%. Tiene solo 2 sucursales y bueno, es un banco que se dedica más bien a la emisión de fideicomiso financiero, a ser agentes fiduciarios en cada emisión por los prospectos. Hay muchos prospectos de obligaciones negociables que Banco de Valores es el agente, por ejemplo. Bueno, vamos a los números. El ejercicio 2024 acumula un saldo positivo de 7.882 millones, siendo un 124,5% mayor al acumulado del año pasado. Esto se da principalmente por diferencias positivas en márgenes de resultados netos por intereses, ya que al ver menos fondeo por depósitos, se pagó menos en lo que es plazo fijo, ¿no? El segundo trimestre en particular, esto un poco se estabiliza, por lo cual los números son similares y da, en este caso, 3.780 millones de pesos. Esto lo vemos en la página 6. Bueno, en esto se ve poco, se dieron las fotocopias del balance. Bueno, este tiene mala calidad, ¿no?, de imagen. Bueno, da 7.881,6 y el año pasado era 3.510,6. Esto está dado o priorizado primeramente por lo que es resultados netos de intereses. Y aparte, gran acumulación, gran volumen de pases, ¿no?, a una tasa altísima, sobre todo en el primer trimestre. Como puntos destacados, el 28 de 5 se aprobó la distribución de dividendos en 3 cuotas mensuales y consecutivas, donde la última se pagó el 5 de agosto, equivalente a 7,7 por acción. En este periodo se alcanzaron los 800 fondos comunes de inversión bajo custodia y superando los 1.500 fideicomisos financieros, alcanzando al 31 del 7, mejor dicho, los 477 billones de pesos. Bueno, tenemos que Valo alcanza más de 1.500 operaciones con 477.000 millones de acumulación
en cuanto a recaudación de lo que es fideicomisos, perdón que me trabé, y después tiene la custodia de varias empresas como Balance, como Bull Market, como Mega Invert, como grupo, como First Capital, un montón de empresas financieras que actúa como agente de fondo común de inversión, ¿no? De hecho, estas empresas sacan fondos comunes de inversión. Las últimas, por ejemplo, fueron cerrados como de Mega Invert, de Alaria, de FIC Ganadero, de SBS, que es un fondo internacional, etcétera, etcétera. También trabaja con Boca Juniors, con Estancia del Pilar, etcétera. Y otras empresas agrícolas. Bueno, márgenes de intermediación, los resultados por el margen de intermediación neta de intereses dan 96.834 millones, una suba del 31,3%. Los pases suben 327, pero esto viene del primer trimestre. Esto se reemplazaron las LELIQ por las repo. Las repos son temporarias y en este trimestre, el tercer trimestre, se van a acabar porque vienen las LEFI. Los títulos públicos bajan, los ingresos bajan un 73,9, van a subir por las de CAPS a partir del tercer trimestre. Los intereses de préstamos y otras financiaciones, que abarca o pondera solo el 2,2%, es un 3,3% mayor que el año pasado. En egresos tenemos cuentas corrientes subiendo un 33,6% a través de las cuentas especiales para fondos comunes de inversión o fideicomisos, y los plazos fijos solo ponderan o pesan 5,4% y bajan un 59,5% los egresos por intereses. El resultado por intermediación de comisiones es de 532,7 millones, bajando un 31,6% por menores operaciones. Bueno, como vemos, bajan las comisiones, pero suben los intereses, la intermediación por intereses. Esto lo vemos acá. Vemos que los pases bajan muchísimo, y así como baja también acá, de 2,31 en el trimestre, o sea, en el acumulado 2,31, en el trimestre 57.000 millones. Los títulos públicos también, los ingresos, esto es por la tasa de referencia. Al bajar la tasa de referencia, bajan los ingresos por intereses, pero en el acumulado tenemos una diferencia mayor, ¿no? En cuanto a los egresos por intereses, vemos que los plazos fijos bajaron muchísimo, más del doble, a más de la mitad, digo, perdón. Y las comisiones, bueno, como dije anteriormente, hay una baja vinculadas a obligaciones y a créditos. Los resultados por instrumentos financieros a valor razonable dan un positivo de 104,1 millón. El año pasado fue una negativa del 13,5. Este valor es muy chico comparado con los valores que maneja, pero está acorde a los préstamos y créditos. El resultado de diferencia en moneda extranjera da un negativo de 138,8 millones. El año pasado fue un positivo de 1.438 millones. Esto es por la evolución del dólar en este año. Otros ingresos y egresos operativos dan déficit de 15.921 millones, aumentando este déficit el 28,1%, principalmente por el incremento de imputación de ingresos brutos en 15,4%. Una cosa más, viendo el cuadro principal, el RECAM aumentó alrededor de 15.000 millones, pero esto se compensa en parte por el crawling peg y por los valores en dólares, donde aplican menos por ajuste por inflación. Hay un ahorro en impuestos a las ganancias de alrededor de 1.800 millones comparado con el año pasado. Bueno, siguiendo a el 73, no, 40, 41. Bueno, la diferencia en moneda extranjera está por la conversión de activos y pasivos en moneda extranjera, donde hay una diferencia de 1.600 millones respecto al año pasado negativos. Otros ingresos, bueno, son parecidos las comisiones, el ingreso por comisiones, pero se ve
perjudicados más en impuestos sobre los ingresos brutos en alrededor de 2.600 millones de pesos. Incobrabilidad acá casi no se registra, pero en lo que es cartera regular, pero sí hay incobrabilidad por 867,4 millones, un 87,7% mayor, a pesar que la compañía tiene un 0% de irregularidad, el año pasado era 0,1%. En consecuencia, la previsión por incobrables es de 1.252 millones, bajando un 14,2% del año pasado. Esto tiene que ver con adelantos, ¿no? Bueno, la incobrabilidad la vemos donde tenemos aumentos. Esta es la incobrabilidad, 867,4 millones, dado en adelantos y dado en títulos privados. El saldo de la previsión, a partir de toda esta desafectación y aplicación, da 1.252 millones contra 1.459 millones de principio de este año. Como vemos, la cartera irregular no existe tanto en lo que es comercial consumo. El año pasado hubo algo de consumo, de irregularidad. Los gastos administrativos alcanzan los 4.827 millones, subiendo un 7,7% anual. Servicios administrativos, que es el 30%, sube un 18%. Impuestos suben 40%. Los beneficios al personal acarrean 11.534 millones, un 2,6% mayor por mayores beneficios a corto plazo hacia el personal. La ratio de eficiencia es baja comparado con el año pasado, es 20,25 contra 25,74%. Es decir, gastos sobre ingresos por intereses. Viendo los cuadros de remuneraciones y beneficios por personal, remuneraciones están en igual medida, pero suben los otros beneficios del personal alrededor de 300 millones. En cuanto a gasto de administración, suben lo que es servicios administrativos contratados y otros servicios. Baja lo que es honorarios a directorios y síndicos alrededor de 40%. Los préstamos y otras financiaciones suman 124 millones, subiendo 27,1 anual por mayor cartera de títulos privados. Los títulos públicos suman 435,7 billones, suben 16 veces y forman parte del 35,1% de los activos. Las operaciones de pase son 648 millones y bajan un 80,7%. Depósitos dan 1.027 millones, bajando un 41,9%. Los depósitos en moneda extranjera forman parte del 41% del total y bajan un 35,6% desde el inicio del ejercicio. Bueno, acá vamos a ver también la cartera. O sea, tenemos los préstamos donde dan 123 millones, incluidos los títulos privados, que aumentan 5.000 millones, pero los préstamos aumentan bastante, alrededor de 28.000 millones respecto al comienzo del ejercicio. Acá viendo la cartera, si bien la letra, sí, la imagen no es muy buena, lo que quiero destacar son las letras del Tesoro, la suscripción a letra o la obtención de letras del Tesoro, las de CAPS, que están en 435 millones, es decir, alrededor de casi 4 veces más, 4 veces lo que utilizan para dar crédito. Después hay otras cosas como los bonos, pero bonos de provincia y todo, pero las LICAPs son lo que más tienen en cartera. El año pasado tenían letras de liquidez o a principio del año que fueron ya asumidas, pero a esta altura del año pasado tenían las liquidez. En cuanto a obligaciones negociables, son agentes de Arcor, de Sion, de servicios, de Panamerican, tienen en cartera todo esto, aumentando alrededor de 5%. Después las colocaciones en fideicomisos son solo 1.361, el año pasado eran 6.651. Y títulos al exterior tampoco tienen demasiado, lo cual los saldos suben alrededor de 5 veces en cartera, pero como dije, impulsados por las LECAPs en alrededor de 400 millones de pesos.
Después viendo los depósitos son a corto plazo, a lo sumo 3 meses, pero la mayoría es por un mes, así que de poco arranque. Y los depósitos en moneda extranjera dan 421,1 billón, el principio de ejercicio era 654 billones. Y la mayoría, o sea, de los activos lo tienen en efectivo. No hay inversión en sí en moneda extranjera, en efectivos o depósitos en bancos. Bueno, el ROE anualizado es alto, 24,3, el año pasado es 12,6. Este número va a bajar por menor tasa de referencia. La ROA, retorno sobre activo, es 1,31, el año pasado era 0,9. La cantidad de cuentas bajan un 1,2 en pesos, la de dólares suben un 7,7, los fondos comunes abiertos suben 6,3 y los fideicomisos totalizan 97, un 27,6% menor que el año pasado. Estos guarismos lo vemos aquí, donde tenemos los fideicomisos bajo administración, bajan de hace 2 años casi la mitad, pero de un año atrás 134,97. Las cantidades de cuentas en dólares suben de 534 a 575 cuentas nada más, y las cuentas en pesos bajan de 2.486 a 2.455. La cantidad de fondos comunes de inversión abiertos bajo custodia suben de 301 a 320. Bueno, ROE ya lo vimos, acá tenemos la eficiencia, que baja bastante, está en el mejor valor de los últimos 4 años, y el ROE está también en el mejor valor de los últimos 4 años, bueno, por todo el caos que hay principalmente. Acá lo más importante, que el 27 del 8 se aprobó la fusión por absorción para las acciones de Columbus, donde se propone aumentar el capital desde 840,2 a 999,7 millones por la incorporación del paquete absorbido. La primera emisión constituida a partir de esta operación es de 302,28. Vamos a leer algo que significa Columbus para la empresa, ¿no? ¿Cómo ve la empresa a través de la minuta que pusieron? Bueno, el objetivo de esta fusión por absorción es incorporar mayores recursos que potencien las actividades de la sociedad o complementen o coadyuven en mejores servicios financieros, aprovechando el elevado potencial de complementación de los objetivos empresariales y las actividades de las sociedades intervinientes. Más capacidades técnicas, los profesionales de sus equipos, estos coadyuvarán, qué linda palabra, coadyuvarán, coadyacente, pero bueno, no me sale, nunca lo usé, a la multiplicación de los volúmenes de negocios actuales y traerán aparejadas mejores en el ambiente tecnológico disponible sin incrementos significativos en los costos. Con ese objetivo se proyecta que las fortalezas del equipo de Columbo en operatorias, tales como fusiones y adquisiciones, asesoramiento en reestructuraciones de deuda, se vean fortalecidas con las capacidades de la sociedad. Es decir, multiplicar esfuerzos, ¿no? Tanto con el otorgamiento de financiaciones directas como estructuración de productos de mercado, de capitales, que permitan tener el financiamiento complementario que pueden requerir este tipo de transacciones. Al mismo tiempo, se verá beneficiada con una nueva fuente de demanda de productos en un momento muy oportuno, habida cuenta que los cambios que propone el nuevo gobierno asumido el 10 de diciembre se hagan sentir particularmente en el perfil de financiamiento de entidades financieras que deben adaptar rápidamente sus políticas para redirigir la capacidad prestable que venía siendo absorbida por instrumentos del BCRA. Algunos productos es asistencia en el diseño de estructura de capital, asesoramiento financiero de proyectos, asesoramiento para acceder a nuevas fuentes de capital, desarrollo de programas de securitizaciones y colocaciones privadas y estructuraciones de operaciones de mercado de capitales, ya sea en bonos y acciones. Hablan, bueno, de la fusión, de la historia de la empresa en sí, y lo que se accedió es que cada acción o cada prima de la emisión llega a 302,28 a través del cálculo que acá exponen.
La conclusión es que se aumentará el capital desde 840,2 millones de acciones a 999,7 millones de acciones. Eso es lo que propone en esta asamblea la gente, ¿no? En la empresa. Los recursos líquidos van de 94,8 a 91,1, la solvencia de 9,7 a 9,1%, el valor del libro 123,1, la cotización es 319,5 y ya medio que se acerca, ¿no? Porque antes era muy alta. La capitalización es 267,6 billones de pesos, la ganancia por acción es 9,41 y el par promediado también está bajo comparado con lo que venía teniendo, es 12,3 años. Hasta luego.